Buenas noches a todos quienes nos están acompañando en hoy nuestro capítulo de Sin Corbatas, este programa que ha sido diseñado para hablar de diferentes temas de la actualidad nacional, especialmente relacionados con telecomunicaciones, tecnología, derecho y pues traer invitados expertos en cada uno de estos temas para tratar de transmitir de una manera muy sencilla cuáles son los problemas y cuáles son las posturas. Mi nombre es Germán Vaca, bienvenidos. Sí, Germán, este espacio digamos que lo diseñamos precisamente para que todo el mundo pueda abordar todas estas temáticas que muchas veces parecen muy complicadas, pero que tengan ese alcance y esa posibilidad de discutir estos temas que son tan relevantes. Como bien lo dice Germán, pues nosotros nos gusta traer invitados de alto nivel, y hoy tenemos a alguien de altísimo nivel, alguien muy querido también aquí en la casa, Iván Mantilla, que pues tiene un amplio recorrido en el sector, ha estado en el sector público, en el sector privado, y digamos que las posiciones que ha tenido pues, le han brindado la posibilidad de tomar decisiones y ser víctima de muchas otras. Entonces, Iván, bienvenido a este espacio, hombre. Qué bueno que nos acompañe hoy. Señores, muchísimas gracias, Germán, Nicolás, me alegra verlos. Hace rato no conversábamos. Y bueno, gracias y complacido de poder apoyar esta iniciativa. Muchas gracias, Iván. Bueno, Germán, entonces, usted tiene una lista de preguntas que venía preparando desde hace rato. Sí, Iván sabe que hemos tenido en diferentes momentos de nuestra vida hemos podido interactuar en el sector público especialmente y con muy buenas discusiones de temas muy técnicos que vale la pena hoy de pronto traer a colación nuevamente. Pero antes de irnos como a temas muy puntuales, Iván, una pregunta para alguien que ha estado en el DNP en los temas de telecomunicaciones, alguien que ha sido viceministro de telecomunicaciones, que ha estado tanto tiempo en el sector. ¿Usted cómo está viendo el sector hoy en día? Cuando uno escucha en medios o cuando uno ve a los representantes de las empresas, algunos están diciendo, no, es que este sector va para mal. Entre los diferentes operadores hay posturas de lo que es la estructura del mercado, pero para usted, ¿cómo está el sector hoy en día y cuál es el futuro cercano del sector? Bueno, Germán, muy interesante comenzar con esa reflexión. Yo veo al sector hoy en día a puertas de una recomposición. Obviamente, recientemente hemos visto anuncios sobre fusiones, adquisiciones, extinciones de líneas de negocio en algunas empresas. Luego siento que está el sector entrando en un camino de madurez y se está recomponiendo los jugadores del sector. Eso creo que va a tener un impacto muy interesante de cara a los usuarios, a la ciudadanía, a la oportunidad de digitalización y de transformación digital que tendrá el país. Hay que ver un poco cómo termine materializándose esa recomposición de jugadores en el sector. ¿Por qué? Dependiendo de la dinámica que se dé, podemos estar a puertas de una baja dinámica en el sector en Colombia, que intuyo yo puede ser por los próximos 2 o 3 años, producto que las empresas van a entrar pues en un camino de recomponerse, de recomponer las estrategias, de empezar a desplegar algunas redes, o a lo mejor nos llevamos la grata sorpresa de que el sector empiece a tener un dinamismo más rápido, apalancado precisamente en esa recomposición que se entiende es para que se fortalezcan las empresas. Y ahí pues de pronto lo que sí intuyo es un sector empresarial en materia de tecnología mucho más sólido, mucho más sano, pero habrá que ver cosas como ofertas, el número de jugadores, muy importante, y la calidad con la que se presten los servicios. Pero en principio estamos en un camino de recomposición, así empezaría yo con esta pequeña reflexión. Iván, eso suena, digamos, interesante. Es una visión, digamos, que usted tiene, yo insisto, la ha venido trabajando a través de los años. Esa visión es compartida en esos espacios, digamos, en Barcelona recientemente, que en el Mobile, esa visión que usted está presentando aquí es una visión compartida por fuera de Colombia, o usted lo dice como un colombiano fervoroso con el corazón puesto pues en la reactivación y demás. No, yo creo que la recomposición de los sectores, particularmente el de telecomunicaciones, es algo que se da de manera natural cuando el mercado está madurando, cuando han penetrado un porcentaje significativo de la población. Creo que lo que hoy pasa en Colombia hace años se dio en otros mercados, en otros países. Entonces, más que compartir, creo que es una evolución natural del mercado. Lo que puede variar dependiendo de cómo se dé en Colombia, y es donde creo que el caso es particular y cada caso es particular, es si esas recomposiciones del mercado
traigan mejores ofertas, mejores servicios, habiliten mayor innovación al mercado colombiano o sea algo, digamos, permítame que a mí que me gusta el café, sea algo bastante descafeinado, traiga un sector aburrido, digamos, que no evolucione en materia de innovación, sino que se siga hablando siempre de lo mismo y sea un poquito más de lo mismo. Ahí es donde yo no me atrevo a decir, no tengo elementos como para juzgar cómo vaya a darse, pero donde sí creo que hay un acuerdo es en que es una recomposición que se da cuando los mercados empiezan a madurar, cuando el nivel de digitalización de un país pues empieza a ser mayor, y estas dinámicas pues son completamente normales y se dan dentro del mercado para supervivencia de las empresas. Iván, yo frente a eso tengo una inquietud que es una especie, en mi opinión, es una especie de paradigma que se ha querido construir en los últimos 2 años. Y es que en esas reestructuraciones de mercados, porque no solamente está pasando en Colombia, sino en el mundo entero, se habla de que los mercados eficientes o los países con mercados eficientes son aquellos que tienen 2, máximo 3 operadores. Y es como una línea o una idea que se ha venido como construyendo y que sé que a nivel internacional también la han discutido. ¿Usted cree que un mercado con 2 operadores es un mercado eficiente? Definitivamente creo que no. Mi posición personal es que no creo que un mercado con 2 jugadores sea eficiente. De hecho, creo que es peligroso. Creo que a partir de 3 es un número que le inyecta dinámica, y más de 3 pues depende de la dinámica del mercado. Si lo demande, si le permite a los operadores ser sostenibles. Yo personalmente creo que Colombia es un mercado bastante dinámico, 50 millones de habitantes, todavía unos mercados, un Blue Ocean todavía por penetrar. Entonces creo que incluso caben más de 3 jugadores. Indiscutiblemente 2 jugadores no son una buena solución para la inmensa mayoría de los mercados. A lo mejor alguien podrá citar alguna excepción, en estos momentos no se me viene una a la cabeza, pero se necesita un número mayor para, uno, estimular la competencia, que viene básicamente marcada por la capacidad de inversión que tengan los operadores, y más allá de la capacidad, por la inversión que realmente terminan haciendo en el país. Esa inversión tiene que indiscutiblemente materializarse en mejores servicios, mejores tarifas, o al menos tarifas asequibles, proporcional a la economía, en este caso colombiana, y esa dinámica es la que genera una competencia que básicamente se marca por la lucha por ganarse al usuario. Cuando son 2 operadores, eso básicamente el mercado se aburre por completo, no hay una competencia bastante sólida, porque es fácil, y creo que lo voy a decir de manera clara para evitar ambigüedades, es fácil que de manera implícita, inherente, no intencionada, haya casi que que se pongan de acuerdo, aunque no de manera clara y no clara. De manera clara, correcto, pero que el mercado lleve a que se haya una muy similitud entre las ofertas. Creo que es la forma correcta de decirlo. Bueno, no quiero entrar en controversias. En cambio, cuando hay un número mayor, pues ya eso no es tan fácil. Y la dinámica del mercado, las ofertas, la marca, la satisfacción o no del usuario hace que tenga varias opciones, se pueda mover, y por tanto sea un sector muchísimo más sano. Desde luego concluyo con esto, Germán y Nicolás, que no sería saludable para Colombia bajo ninguna perspectiva, ni técnica, ni económica, ni de mercados, que esto se dé. Interesante el planteamiento, Iván, y de hecho, pues no hablamos del perfil como tal, sino de la experiencia, pero pues usted es de profesión ingeniero. Nosotros 2 somos abogados, y digamos que en este sector el diálogo entre ingenieros, abogados y economistas, pues no diría yo que es muy fluido, pero sí es muy necesario. Desde ese punto de vista, entonces, Iván, me gustaría hacerle una pregunta, y es, con esto que está diciendo, esas dinámicas y esa lógica, digamos, detrás de las inversiones y la parte técnica, ¿cómo ve usted el panorama desde lo jurídico? O sea, ¿será que en estos momentos lo jurídico es una barrera de entrada adicional a este mercado, o de pronto necesita algún tipo de ajuste teniendo en cuenta la experiencia previa que usted ya tuvo cuando estuvo en el ministerio? Yo siento, y creo que al principio no lo dijimos, pues mi situación profesional hoy en día, yo represento un operador nuevo en Colombia, se llama Telecol Colombia SAS. Entonces, con conocimiento de causa, yo puedo decir que hoy las normas, el marco jurídico colombiano es bastante sólido, es bastante
claro. Creo que desde el punto de vista jurídico no hay barreras de acceso. Creo que esas no son las barreras que tiene Colombia. No. Entrar al mercado colombiano, hay habilitación general hace 16 años en Colombia. Hay reglas claras, hay unas reglas que permiten asignar espectro a unos costos mucho más razonables y asequibles. Colombia ha tenido la buena práctica de adoptar condiciones para operadores entrantes. Es decir, en general creo que hay un marco bastante claro y bastante sólido y creo que ahí no está el reto de las barreras. Creo que las barreras que están son de otro tipo y tienen que ver un poco más con la claridad y la solidez con la que se le da aplicación a ese marco jurídico, que es bastante claro en mi opinión. Ahí es donde creo, ustedes saben que tenemos un marco que es más o menos joven, la ley 1341, se expidió en el 2009, pero en el 2019 fue reformada, fue actualizada, se introdujeron conceptos como la maximización del bienestar social en la asignación de espectro, algo bastante novedoso, que le ha permitido a Colombia hacer 2 subastas de espectro bastante buenas para el país. Y creo que ahí es donde está el mayor reto. Hay otro reto, pero que yo no lo vería como una barrera de entrada, y es un poco que Colombia todavía es una Colombia que tiene varias realidades económicas en su población. Un porcentaje de la población pequeño, que vive en unas muy buenas condiciones económicas, luego una Colombia intermedia, la clase trabajadora, que tiene un ingreso promedio más o menos estable, no vive holgada, pero pues tampoco vive con muchas necesidades, y hay un porcentaje importante de la población pues, que vive en condiciones bastante limitadas, en condición de pobreza, vulnerabilidad. Entonces, cuando es una empresa que mira al mercado colombiano, pues no solamente mira la claridad del marco jurídico de cómo llegar, cómo entrar, sino cuál es la oportunidad de negocio que puede tener en el país. Ahí es donde está el verdadero reto, donde yo soy de los que cree que no solamente la política pública, el marco jurídico, el marco regulatorio tiene que arreglar, sino la capacidad de las empresas para poder innovar, para poder ser más eficientes y por tanto servir a esas 3 Colombias que yo acabo de describir. Ahí usted toca un tema que me parece súper interesante porque es algo que le pasa a uno, creo que a los 3 nos ha pasado, cuando uno sale del sector público, especialmente de ser regulador. En su Y caso. bueno, los 3, usted estuvo en la comisión también, señor. Y aquí Iván hacía parte de la comisión también, desde el DNP. Pero esa situación que uno ve cuando uno pasa de estar del sector público a eventualmente defender intereses de particulares y ver como el espejo de lo que se construyó desde el sector público, estando uno de este lado, que yo creo que es un fenómeno que uno enfrenta y uno dice, uy, ahora de aquí la cosa se ve distinta. Bajo esa óptica, ¿cuál cree usted que son los retos que tiene el regulador en Colombia? ¿El regulador tiene juego hoy en día para anticiparse, tener algún tipo de injerencia en lo que viene, en lo que está pasando? ¿O es un tema netamente económico de lo que usted está planteando de iniciativa privada para ser mejores en el mercado y que las reglas como están, vamos así? Yo creo, Germán y Nicolás, que sí, que hay 2 elementos que hay que tener en cuenta en mi consideración. El primero, sobre el rol del regulador tal cual existe hoy. Y es que creo que sigue teniendo un rol importante, un rol relevante en tener una regulación prospectiva que no solamente reconozca el mercado actual, sino el mercado futuro, que tenga la capacidad, hombre, no tanto de adelantarse y predecir, sino de reconocer tendencias y por tanto aplicar reglas que le permitan a la industria privada avanzar de una manera más rápida, pero preservando una, llamémoslo, una responsabilidad en los mercados, la protección del usuario, la protección de la competencia, que se incentive la inversión, por ejemplo, reglas claras. Ahí obviamente, y aquí pues hay un conflicto de interés, digamos, light, y después creo que el regulador colombiano lo ha hecho bien también en ese sentido. Obviamente puede seguir avanzando, puede seguir reformándose en ese sentido. No obstante, creo que esa no es la discusión de fondo hoy en día. El mercado de las telecomunicaciones es hoy en día un commodity. Hoy en día llevar un cable de internet a la casa, una señal de internet a la casa o una señal de internet al teléfono celular, eso es lo más básico de lo básico de lo básico. Eso hace 10 años y hacia atrás era el boom, era lo último, era lo novedoso, pero hoy en día es lo más básico que puede haber en tecnología.
Luego entonces los reguladores de estos mercados, no solo en Colombia, sino en el mundo, tienen que empezar a replantearse, no como regulador, sino como estados, cómo vamos a, de alguna manera, generar las normas y los lineamientos para que el desarrollo tecnológico se dé de la manera más responsable posible, pero también de la manera más rápida posible con beneficios para todos. Es una discusión mucho más amplia, donde incluso, aquí obviamente punto personal, cuando yo tuve la oportunidad de ser viceministro de Conectividad, lideramos en el Congreso de la República pues una reforma a la ley 1341, que fue la ley 1978 del 2019, que aprobó el Congreso de la República. Hicimos un upgrade del regulador, le dimos fuerza, le dimos independencia financiera, administrativa, jurídica, de todo tipo, y ha dado buenos resultados. Pero solo 6 años después, 5 años y medio después de haberse aprobado esa ley, creo que hoy en día incluso podría estar en tela de juicio la existencia de los reguladores tal cual existen hoy de telecomunicaciones en el mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que eso sí me Pues hombre, atención. si el servicio es cada vez más un commodity y se va masificando, usted mira los indicadores de Colombia, podrían ir más rápido, sería deseable, pero igual siempre han ido creciendo, más hogares conectados, más personas con acceso a internet móvil, que son los servicios hoy, digamos, más relevantes, pero en el momento que esto es un commodity, que el país tiene una buena cobertura, ¿cuál es el margen de maniobra de unas reglas en algo tan básico como un servicio de esos? Si el valor agregado a la economía del mercado no está viniendo de ese servicio, sino de otros servicios. Por ejemplo, servicios en la nube, por ejemplo, redes privadas, digitalización. Y ojo, no estoy hablando de que haya que regular lo otro. Por eso, si notan, cuando hice ahorita mi explicación, yo no hablé de cómo regular, sino cómo establecer unas reglas que le permitan a los mercados avanzar de manera más rápida, responsables con la población y tratando de maximizar el bienestar hacia toda la sociedad. A eso me refiero yo con que en una discusión más amplia podría estar incluso sobre la mesa replantear la existencia de los reguladores de telecomunicaciones tal cual se conciben hoy. Como la regulación ex ante, la regulación previa a las fallas del mercado y más autorregulación, es un poco lo que usted estaría pensando. O más un enfoque español. No, mucho, vamos a decirlo de otra manera, más lo que yo estaría pensando es un poco más hacia unas reglas generales que permitan a una dinámica tecnológica que hoy en día es casi impredecible. ¿Qué se puede hacer hoy con la inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer hoy con los servicios en la nube? ¿Cuánta innovación hay? O sea, es muy difícil seguir todos los posibles efectos que la tecnología hoy puede tener de tal forma que se puede desarrollar una regulación ex ante, sólida, responsable, y no es por falta de talento, no es porque no se hagan bien las cosas, es porque los impactos y la dinámica que esto puede tener es difícilmente predecible en todas sus dimensiones. Por eso lo que yo hablo es de reglas un poco más generales, unas reglas amplias que permitan al mercado desarrollarse y avanzar, y más bien sobre normas más estructurales y generales, mirar los efectos y los impactos que esto tiene sobre los mercados y la población, y sobre eso tomar decisiones de si se requieren reglas un poquito adicionales. De pronto, Germán, para seguir lo que usted dijo, estoy hablando un poco más de menos regulación ex ante y más bien un análisis ex post. ¿Y valdría la pena un regulador único? Eso alguna vez estuvo por ahí andando, ¿no? Que unir las SIC, porque lo que sí tienen los operadores hoy en día es, tienen que pimponear con 5 o 6 autoridades. ¿Valdría la pena un regulador único? Yo no sé si esa sea, Germán, la discusión. Yo iría más hacia decir que las telecomunicaciones y más general la tecnología es un elemento completamente transversal a la economía, donde toca analizar su impacto y su dinámica en todos lados. Por ejemplo, en un mercado bastante maduro, con unos buenos niveles de penetración, con unos buenos niveles de cobertura, tanto el servicio fijo, el servicio móvil, cada día queda poco espacio para que el regulador intervenga eso que es tan básico hoy en día. Cuando digo tan básico, no estoy siendo despectivo, estoy reconociendo que hay una evolución tecnológica y lo que hace 10 años era el top, hoy es la parte más baja sobre la cual se construye. Entonces, un poco lo que yo sí hablaría, más allá de un regulador único, pues el tema de la SIC, eso tiene que ver con otro tipo de dinámicas en los mercados.
de pronto me atrevo a decir, a mí me gusta siempre lanzarme al agua, que yo no tocaría ese tema en esta discusión. Lo miraría más sobre las reglas de desarrollo del mercado hacia algo mucho más general que sectorial como lo está otro. Es que yo veo una cosa, Iván, que usted está planteando y es una discusión de toda la vida. Y es claramente que ajustar el marco normativo a la evolución tecnológica siempre va a ser un imposible porque pues obviamente la tecnología evoluciona mucho más rápido. En algún momento tuvimos varias discusiones en el ministerio sobre cómo no se trata de regular la tecnología como tal, sino de tal vez establecer, si se quiere, como unos parámetros de comportamiento de los usuarios de esa tecnología. Y desde ese punto de vista, aquí no viendo el usuario como el sentido clásico de usuario pensando en esa persona que no tiene la capacidad de discernimiento porque carece de información, etcétera, etcétera, sino pensando en un usuario de las normas como son los operadores, ¿sí? No busquemos la habilitación normativa, pero sí busquemos tal vez entonces esos nichos que se pueden empezar a explotar que no se están viendo en un mercado tradicional. Es decir, usted está haciendo referencia a unas situaciones de mercado que están cambiando. Está diciendo que se sentiría tranquilo tal vez con unas bases, las podríamos llamar generales, usted las llama generales, ¿cierto? Como de principios, si se quiere, desde un punto de vista normativo, que le permitan obrar dentro de un marco normativo a los demás y que se acostumbren a esa evolución. Sin embargo, la realidad es otra, y es que estamos sobreregulados tal vez, tenemos muchísimas normas específicas que de pronto se están centrando en cosas que no necesariamente guardan una relación con la evolución, no solo tecnológica, sino del mercado. Desde su perspectiva ahora que ya tiene la otra camiseta puesta y usted lo confesó acá, que nadie lo había presentado así. ¿Qué piensa usted que hay que mirar desde el punto de vista de evolución para efectos de mover este mercado y que no se quede en algo descafeinado como lo había mencionado con anterioridad? Yo creo que, voy a ponerlo desde este lado, si yo lo que haría es, hay que entender siempre muy bien las dinámicas y las tendencias. Las tendencias, aunque no nos dicen 100% lo que va a suceder, nos dan señales de lo que probablemente suceda. Y sobre esas tendencias entender qué se requiere para que se logre el fin último en una sociedad que, en mi punto de vista, es que todos tengan un goce efectivo de lo que las herramientas tecnológicas o cualquier otra cosa pues nos pueda ofrecer como sociedad. Y creo que si eso se diera, viviríamos en un mundo bastante ideal. Entonces, poder llegar a ese punto ideal, pues tiene una cierta número de barreras o de obstáculos. No todos tienen que ver con la regulación, no todos tienen que ver con la política pública, muchos tienen que ver con la capacidad de innovación, de inversión, de invención de las empresas, no inversión, sino invención de las empresas, cómo se cranean mejores servicios, cómo innovan más, cómo identifican la necesidad de las personas e identifican soluciones para que puedan con eso solucionar los problemas de las personas. Entonces, lo que yo considero es que hay que sentarse y entender qué se requiere para eso. Hombre, si hay una sobreregulación, probablemente, pero no creo que como una mala práctica, sino como una evolución normal. Veníamos de hace 20 años de varios servicios, luego fueron menos servicios, luego van convergiendo, pero luego hoy en día tenemos un único servicio. Entonces, un poquito esa sobreregulación, Nicolás, de la que usted habla, sí puede ser un efecto, no creo que como mala práctica, sino como evolución natural del mercado y de la tecnología. Y por eso yo prefiero hablar de reglas claras, reglas generales que permitan que el mercado se desarrolle solo. De hecho, creo alguna vez, no recuerdo el autor ni el origen, de haber leído un estudio que hablaba de una correlación, casi que una causalidad entre niveles de regulación de los países con los niveles de innovación de los países. Recientemente, esto no Hay uno es de la OCDE muy bueno. correcto, no es producción mía, es de lo que encuentra uno en internet, en papers y demás. Recientemente alguien hacía una comparación entre la situación del mercado tecnológico en los Estados Unidos, en China y en la mitad de Europa. Y era una tabla como intensidad en la regulación, en la intervención de los mercados, número de reglas y demás, y liderazgo tecnológico en temas como 5G, tecnologías espaciales, inteligencia artificial, servicios en la nube, ciberseguridad, ciberdefensa, y básicamente Europa salía perdiendo en todo. Estados Unidos y China iban a la cabeza. Entonces, creo que a eso un poquito es a donde voy yo, Nicolás, con el tema que estaba comentando. Ok, sí, porque lo que dicen normalmente es que Europa
es pionera en regulación, pero de fondo como que poco. Y nosotros platanizamos todo lo que viene de Europa, literalmente. Si usted va a la regulación de telcos es del Reino Unido, si usted va al tema de competencia viene es por el lado europeo, protección de datos es una norma copiada de España. Entonces nosotros somos una línea muy fuerte de esa filosofía de sobreregular, ¿no? Y si se dan cuenta, es un ingeniero el que nos está enseñando a los abogados cuál debe ser el camino. No, y es el deber ser de las cosas, entre otras porque precisamente muchas veces no entender esas realidades hace que el ejercicio normativo como tal se convierta en algo, diría uno, como irrisorio. El problema, a mí me gusta mucho eso, Nicolás, porque yo soy ingeniero de formación, de corazón, de convicción, de forma de pensar. Yo toda la vida estudiando ingeniería, pero el haber pasado por el sector público unos buenos años, pues me hizo adquirir ciertas habilidades jurídicas, económicas, trabajar en planeación nacional. Creo que es la mejor entidad de una persona que le gusta el sector público, es el mejor lugar para trabajar, donde debería trabajar. Después de la CRC, la super. La planeación nacional da una visión muy estratégica del país porque obliga a cada funcionario, independientemente del tema, a tener una visión global de todos los temas para poder abordar lo que está haciendo en la, digamos, en la individualidad del equipo. Pero a donde iba yo es precisamente la tecnología nace de desarrollos científicos, tecnológicos, obviamente mucho pues avanzado por técnicos en temas de ingeniería, física, química, etcétera. Y eso es lo que más rápido debería avanzar en un país. Luego, los marcos jurídicos, las interpretaciones económicas de los efectos de todos esos avances, pues deben ir orientadas simplemente hacia entender cómo eso llega a la mayor cantidad de gente posible, cómo eso nos beneficia más a todos, cómo nos mejora los ingresos, nos mejora las condiciones de vida, cuida el medio ambiente, nos ayuda a ser más sostenibles, etcétera. Entonces sí, claro, ahí donde hay un punto y un reto, sobre todo para ustedes los abogados o los aficionados al derecho como yo, en que lo que se hace tiene que tratar más que de limitar o bloquear, es de impulsar. Y ahí creo que hay un reto bastante importante. Hay una cosa, por ejemplo, que yo hace años cuestionaba mucho en el sector, sin entrar mucho en detalles, y es enfoques que hablaban de limitar ciertas cosas en lugar de impulsar otras cosas. Y ahí es donde, obviamente, todos los marcos jurídicos y normativos tienen un reto muy importante. Sí, la norma siempre debe ser vista como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y en este sentido pues es un habilitador más. Pero bueno, yo creo que nos estamos yendo mucho hacia lo jurídico, alejándonos un poco de su perfil y no me parece tan chévere. Más bien, ¿por qué no nos cuenta desde ese punto de vista técnico y ojalá pues bien aterrizadito para nosotros que somos legos en la materia? ¿Qué oportunidades ve usted con el 5G? Mire, el 5G yo veo lo siguiente. El 5G, más que una tecnología, y eso llevo años diciéndolo, años es años, más que una tecnología que mejora la velocidad del servicio, que es como, digamos, más tradicionalmente uno encuentra. 5G navega a 500 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, entonces voy a navegar más rápido. Hombre, si somos rigurosos en la explicación y no nos da vergüenza reconocerlo, hoy en día una conexión a internet con 70 megabits por segundo estables le soluciona a usted el 99.99% de las aplicaciones que hoy en día están en el mercado. No se me ocurre una que requiera más velocidad de descarga, más ancho de banda que eso. Y para eso no se necesita 5G. Una fibra óptica de sobra lo da, un 4G LTE con una buena cobertura lo da de sobra. Lo que tiene 5G es que por primera vez en la evolución de las generaciones de la telefonía móvil o inalámbrica, IMT, es un estándar que dentro del mismo estándar permite generar velocidades desde ancho de banda angosto, por ejemplo para IoT, 256 kilobits por segundo, sensores que envían simplemente unos cuantos bits o bytes y no más, hasta grandes anchos de banda de 500 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo. Y esta posibilidad de en un mismo estándar, con una misma tecnología, una misma antena, con un mismo radio, que llega a un dispositivo en la casa o en el teléfono celular. Ahí nuevamente para mi tía. Y es cuando usted habla de esas capacidades
¿Qué implica? Es decir, ¿puedo ver un TikTok tranquilo? O cuando usted dice que no tengo capacidades tan altas, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hacer qué? Entonces, por ejemplo, esas capacidades tan altas pueden habilitar temas como la realidad aumentada en el hogar de todos nosotros, que requiere transmisión de muchos datos y que una conexión tradicional promedio pues no lo facilitaría. Pero, por ejemplo, también hay sistemas y tecnologías que requieren enviar solo un poquitico de información, así como dice usted, Germán Palatía, entonces que requiere un ancho de banda muy pequeñito. El 5G permite, bajo un mismo protocolo o bajo una misma tecnología, que todos estos servicios se presten sobre esa misma señal. ¿Por qué eso es importante? Porque esta posibilidad habilita o permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de nuevos modelos de desarrollo tecnológico en los países que hasta hoy no era posible. Entonces, por ejemplo, una de las ventajas que tiene el 5G es la latencia. ¿Qué es la latencia? Lo que tarda la señal en llegar de un punto a otro. Eso es la latencia. En 5G, ese tiempo que dura en llegar de un lado al otro es mucho más pequeño que respecto a las tecnologías precedentes, 4G, 3G y etc. Esto que acabo de explicar habilita una tecnología que uno ve en Internet por muchos lados y son los carros autónomos. Por ejemplo, un carro que tiene un sistema de procesamiento que está conectado a la nube, entonces su cámara detecta que el semáforo está en verde y él pues envía al centro de datos una señal. Imagínense que en lo que va la señal y llega, el semáforo cambia y el carro no ha logrado recibir la instrucción de frene. El semáforo está cambiando a rojo, pues el carro sigue derecho. No creo que hay que explicar más lo que puede pasar. El 5G, el tenerlo, habilita ese tipo de soluciones. Por ejemplo, el 5G habilita algo que hasta el momento su desarrollo en Colombia ha sido muy tímido y son las redes privadas. Cuando las empresas dicen quiero transformar digitalmente y la base de la transformación es una buena conectividad flexible con diferentes capacidades y eso el 4G pues estaba bastante limitado. El 5G permite todo eso. Entonces, ¿qué oportunidades vienen, Nicolás, con el 5G? No es una mayor velocidad de descarga. No es necesariamente descargar la película de Netflix más rápido. No, es habilitar un desarrollo económico del país de tal manera que Colombia pueda, en este caso Colombia, pueda estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Ahora, me encanta esa pregunta, yo no la pedí. Eso no se hace solo. Las empresas tienen que desplegar unas redes. Hay 3 habilitadores del 5G. La asignación de espectro, la verdad sea dicha, el Estado colombiano ha cumplido. El espectro está asignado, eso ya está check. Luego, el despliegue de las redes, donde ahí a hoy pues, hay todavía un desarrollo tímido en Colombia, con un reto importante y es que en 5G hay 2 tipos de redes. Las redes que son non-standalone y las redes standalone. Germán, me gustó el ejemplo de la tía. ¿Qué significa esto para la tía? La red 5G non-standalone es un 5G, es decir, ustedes son abogados, por contrato a nadie van a estar, digamos, engañando, pero es un 5G que tiene muchos asteriscos en el contrato y muchas letras pequeñas y notas pie de página de, pero tiene esta limitación, tiene esta limitación, tiene esta limitación. Y las redes standalone, que es el 5G puro y duro, que permite de manera amplia todos los ejemplos y el desarrollo económico del que yo hablaba ahora. Hoy en Colombia, los operadores establecidos, por temas técnicos, tienen que desplegar redes 5G no standalone. Entonces, Colombia se enfrenta, sí, a una adopción del 5G que ha ido avanzando, eso es verdad. Yo siempre he dicho que el problema de Colombia no es que no avance. Colombia siempre ha avanzado, siempre, 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 nunca ha ido para atrás. El problema es la velocidad a la que avanza. Y en un mundo global y competido, la velocidad es importante, tanto o más que el hecho de seguir avanzando, la velocidad a la que se avance. Entonces, el reto está en cómo Colombia tiene una red 5G standalone pura que permita a toda la sociedad, a toda la economía, pues obtener y desarrollar estos beneficios que el 5G realmente permite. Y ahí, pues hay todo un reto a partir del cual yo tengo un pequeño conflicto de interés para hablar porque represento a la única empresa que hoy por hoy desplegaría la única red 5G standalone en Colombia. Usted se imagina uno en Bogotá en carro autónomo? No sube por la séptima, llega a la 100 y llega a la circunvalar. No sé, ya la circunvalar se mató. Se mató. Allá no entra, no está ni el 2G.
No está ni el tope. Y ahí quedó uno. Bueno, ya que pone el ejemplo de la circunvalar, que de hecho hemos hablado bastante de la circunvalar porque es Pues parado. el roaming, esperando que tengan roaming y le den acceso, ¿no? No. Es que es paradójico que estando en Bogotá, pues que es la cuna de la normatividad y donde se supone que se ven los desarrollos de primera mano, pase eso, que la circunvalar, que es una de estas vías, ¿no? Pues por los motivos que sean, temas, pero usted hacía referencia a algo ahorita cuando habló de esas barreras de entrada, si se quiere, y un tema difícil que siempre se ha tenido que discutir tiene que ver también con el desarrollo del ordenamiento territorial. Esa parte es algo sobre lo que no siempre se habla, pero es algo sobre lo que también se ha trabajado. ¿Usted cree que eso hoy en día, con todos los esfuerzos que se han hecho, sigue siendo un problema? Es muy interesante, Nicolás. En efecto, es un problema. Eh, Pero el problema es que Colombia sea como es o que las normas sean como son en los territorios. pues que yo creo que una cosa va con la otra. Las normas no son más que un reflejo de lo que es la sociedad, para bien o para mal. Y no voy a hablar de ningún ejemplo puntual. Las normas las producen personas que representan a una sociedad, personas que son elegidas por elección popular y esas personas representan a segmentos de la sociedad y en su conjunto pues representan ese pensamiento colectivo y producen las normas que producen. Entonces para mí sí, indiscutiblemente, las normas son un reflejo de la sociedad y en efecto, pues a veces de pronto nos complicamos un poquito más. El ordenamiento territorial, que tiene que ver específicamente con el despliegue, las barreras al despliegue de infraestructura, yo creo que en Colombia se ha avanzado mucho en ese tema. Todavía es un problema, pero creo que es un problema en algunas áreas de manera, digamos, que uno podría segmentar. Producto que hay muchos mitos todavía sobre que si las antenas generan cáncer, que si la señal, que si la radiación, que si no sé qué, que se ha demostrado de manera, digamos, masiva que no tienen ningún problema para la salud. El problema sería no tener acceso a la tecnología, porque hoy en día que no funciona con la tecnología, ese es el real problema. Y el segundo reto, Nicolás, para terminar, es que a lo mejor ese problema tiende a arreglarse solo sin necesidad de cambiar las normas. Parte de lo que tiene el 5G y las siguientes generaciones de telecomunicaciones que vienen es que funcionan en bandas de frecuencia altas, 3.5 gigas hacia arriba y luego vendrán las milimétricas, 26, 28 gigahertz. ¿Qué tiene eso? Que esas frecuencias utilizan antenas muy pequeñitas. Y esas antenas pequeñitas quedan fácilmente camufladas, permítame esa expresión, al punto que va a estar en discusión siquiera el hecho de tener que pedir un permiso de uso del suelo. Palmeras, esas que a veces se ponen. Correcto, y ese intento de palmeras, que es un intento de tranquilizar a las personas para que no vean la antena, pero que al final todos vemos una antena. El chapinero dice, pero esta vaina, ¿dónde está el coco, man? Exactamente. Alguna vez nos quejamos de alguna película de Hollywood que mostró a Bogotá como con palmeras. Ah, sí. Y ahí está. Ahí está en la 53. Exacto. Pero creo que es un problema que puede ir a resolver solo. De hecho, la ley colombiana, es que a veces a la gente se le olvida, la ley 1753, Plan de Desarrollo 2014-2018, estableció una excepción y es que aquellos operadores que instalen microceldas, nanoceldas y picoceldas, es decir, antenas pequeñitas, más pequeñitas y aún más pequeñitos, están exentos de todo ese tipo de trámites, de todo ese tipo de trámites y de solicitud. Entonces, el 5G, por ejemplo, tiene eso, una red de 5G en la banda de 3.5. Vamos a empezar a ver en Colombia en los próximos años antenas más pequeñitas de más baja altura. Entonces, por ejemplo, ya en postes de la luz de manera masiva, antenas así de pequeñitas, que ustedes hoy observan, ya hice una cajita que puede ser una cajita donde se reúnen los cables de la luz o de telecomunicaciones que van pasando, pero eso va a ser una antena. Entonces, hay que ver, Nicolás, que sí es un problema, que ojalá no existiese esa barrera, porque el chiste de la circunvalar no es un chiste, eso es verdad, lo que usted decía, Germán. Y lamentablemente el problema de eso no es que un operador no haya querido instalar una antena, es que no se les permite colocar. Creo que eso se va a resolver solo. Ojalá no estuviera la limitación, pero pues bueno. Oiga, una pregunta que no se me puede escapar y es, ¿usted nos puede contar de la forma más sencilla cómo funciona Starlink? ¿Y qué tan riesgoso es para los operadores actuales? John, ¿cómo funciona Starlink? Es un satélite, es decir, es una antena que está en el espacio, pero está a una distancia de alrededor de
15.000, 20.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, está casi en órbita media, un poquito más abajo de órbita media. Y los satélites que funcionan en esa órbita se van moviendo más rápido que la Tierra. Entonces el reto que tienen esos satélites, por ejemplo, vamos a poner un satélite, imagine que esto es una linterna, es una buena analogía, es correcta, y yo tengo que dar cobertura de luz a esta mesa. Pues si la linterna se mueve, la mesa queda alumbrada durante un tiempo, segundos, minutos, fracciones de horas, pero cuando se va ya no hay cobertura. ¿Cómo se soluciona eso? Pues colocando un conjunto de linternas, una detrás de la otra y así en diferentes formas, de tal forma que de cara a la Tierra siempre está alumbrada. Es un sol permanente, 27 por 24, pero no porque la misma antena lo produzca, sino porque hay muchas moviéndose y sincronizadas entre ellas de tal forma que todas forman en su conjunto una única antena hacia la faz de la Tierra y generan una cobertura completamente global. Y hoy en día la más avanzada es Starlink, no la única, pero la más avanzada. Ahora, Starlink tiene unos retos. Starlink y cualquier tecnología, esas tecnologías se llaman constelaciones satelitales. Y hay muchas otras más. AST, está Amazon Kuiper, está Link, está Astranis, una empresa americana también con mucho futuro. Los chinos han anunciado una nueva constelación también como de 5.000 o 6.000 satélites. Y eso es toda una tendencia tecnológica en telecomunicaciones espaciales. De todas formas, terminan teniendo unos retos. Los dispositivos que tiene que usar el usuario, uno, no son tan baratos todavía, dos, no son tan sencillos, entre comillas, como un teléfono móvil todavía. Entonces hay todavía un reto en la latencia, lo que dura la señal yendo de un lado a otro, mientras que una señal terrestre transita 1 kilómetro, 2 o 3 kilómetros, esas señales transitan 15.000, 20.000 kilómetros de bajada, más otra vez 15.000, 20.000 kilómetros de subida. Pues la latencia aumenta y eso limita una serie de aplicaciones. Esa limitación también está relacionada o también está asociada con otra limitante que hay y es el nivel de potencia al cual tiene que emitir no el satélite que está en el espacio, sino los dispositivos en la Tierra. Entonces, aún así, esas tecnologías han encontrado una oportunidad de mercado muy buena. Starlink, yo no sé si ustedes vieron las últimas cifras del reporte TIC que publica Mintic en Colombia. Starlink es básicamente hoy ya, si mal no estoy, como el sexto o séptimo ISP en Colombia medido por número de usuarios. Q3 del 2024. Wow. Entonces, obviamente han encontrado. Ahora, primera pregunta, Germán. Segunda pregunta. Yo no veo a Starlink ni a ninguna otra tecnología siendo un sustituto completo de las redes móviles. Por el contrario, lo que veo, y eso a los ingenieros nos emociona, porque es que la tecnología Starlink existe en papers hace 20 o 25 años, solo que no existía la tecnología para desarrollarla todavía, la facilidad para hacer esos satélites, la estabilidad, los cohetes, bueno, etcétera, todo lo que hay que hacer para poner satélites en órbita. Pero hoy eso está siendo una realidad comercial. Lo que yo veo es la materialización de la convergencia total de las telecomunicaciones. Entonces, lo que yo sí veo es una oportunidad de sinergia entre operadores, y ya le cuento casos específicos, para llevar una conectividad completamente global a los usuarios. Entonces, usted imagínese que se pueda mover alrededor del mundo sin necesidad de necesariamente un roaming automático nacional, o perdón, un roaming internacional, sí, comprar otras SIM cards, sino SIM cards universales. Yo siento que para allá vamos si el mercado sabe leer esa oportunidad. En ningún momento lo veo. ¿Por qué? Porque hay segmentos de servicios en los que una tecnología rinde mejor que la otra. Entonces, cuando eso pasa, lo que hay, en lugar de competir, lo que hay es una sinergia. Y yo los invito a que miren quienes invierten en esas constelaciones. No son solamente Elon Musk. El que él es el más protagónico, sí, el más visible, el más mediático. Obviamente es el hombre más rico del mundo. Pero hay mucha gente invirtiendo en eso. Empresas de telefonía móvil, empresas de torres invierten, porque los satélites no son más que torres en el espacio. Hablemos de otra cosa, aquí un bonus track. Y entre los satélites y la Tierra todavía viene otra cosa, que se llaman hubs. Venga, espacio. La tía. Bueno, 2 preguntas.
desde el punto de vista técnico, esa tecnología ya llegó a su límite, porque usted dice, no, es que tiene que ser, no es sustituta, sino es complementaria. Pero eso ya es un hecho desde el punto de vista técnico o podrían sorprendernos. Siempre la tecnología nos podrá sorprender, pero hay cosas con las que no nos podrá sorprender esa limitación física. Aquí está difícil que explicarle a la tía Germán, pero a ver, hay dos cosas que Es son Zoraida, lo siento. una limitación física. La primera es la altura a la que funcionan los satélites. Si los pone a 100 metros de altura, pues es una torre de telecomunicaciones terrestre, si no es un satélite que está en el espacio. Y la segunda es que la señal se propaga a la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, perdón, y eso no, eso es una ley física, eso no se cambia, esa constante no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Pues la latencia en los satélites es la latencia. Starlink ha hecho desarrollos muy buenos para reducir la latencia. De hecho, fue la primera crítica a Starlink, fue la latencia. La ha venido mejorando, pero ahí sí hay una limitación, pero no tecnológica comercial, sino por las leyes de la física. Por eso yo insisto, lo que yo observo es una oportunidad de dinámica en esa convergencia. Y luego hay otras discusiones, Germán, que también ya están empezando a emerger en el mundo. Y es bueno, Starlink es una constelación a hoy, si mal no estoy, de 5.000 satélites. Y Starlink ha anunciado que va a seguir incrementando y vienen los otros. Kuiper, Astranis, AST, etcétera, 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 etcétera. Y cuando hablamos de constelaciones, hablamos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 satélites por empresa. Entonces ya hay discusiones medioambientales en el mundo emergiendo de qué vamos a hacer con tanto cacharro en el espacio. Eso, y cuando se apagan, eso para dónde se va, entonces vamos a empezar a contaminar. Entonces, ahí hay un elemento también de, digamos, que limita el desarrollo de esa tecnología. Okay. Entonces, ahí es donde yo digo, no ha llegado a su límite, siempre nos va a sorprender, pero la oportunidad de sinergia se va a seguir dando, y donde va a terminar en unos años es en una cobertura total y una conectividad permanente sin fisuras. ¿Y el cuchiflí que va en la mitad para qué es? Entonces, hay una cosa que se llaman hubs, que son plataformas de gran altitud. Son básicamente aviones, globos que funcionan a 20 kilómetros de distancia de la Tierra. Están por encima de cualquier nivel de vuelo de cualquier avión comercial, incluso aviones militares, y se colocan a 20 kilómetros. Obviamente, mientras que un satélite puede durar en órbita entre 7 años a 15, 16 años, 17 años más o menos, un hub a hoy, los más avanzados, están logrando sostenerse en esa posición más o menos de 8 meses a un año se estima. ¿Qué es lo que pasa? El hub se posiciona como una tecnología que recoge lo mejor del satélite y lo mejor de la Tierra, solo con la limitante de lo que puede durar en el espacio, y toca entonces sustituir el vehículo con otro. ¿Qué es lo mejor del satélite? Que entre más arriba esté, con una misma antena, más capacidad de cobertura tiene. ¿Cuál es la capacidad? Pero ¿qué limitación yo hablaba en el satélite? Lo que tarda en llegar una señal de un lado al otro, ¿correcto? ¿Qué ventajas tiene la tecnología terrestre? Que la latencia es baja, porque está cerquita al usuario, pero su capacidad de cobertura es menor. El HAPS está en la mitad, sentido figurado, permítamelo. Matemáticamente está más cerca de la Tierra, pero está en la mitad y aprovecha esas dos. Entonces el HAPS está emergiendo como una tecnología para amplificar la capacidad de las redes terrestres, con las ventajas que tienen las redes terrestres, y como un complemento también al satélite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una convergencia total. Ya hay varias empresas a las que se les ha invertido muchísimo en el mundo. Una convergencia total: satélite, hubs, servicios terrestres. Y esos tres elementos es lo que va a lograr una cobertura de alta calidad y completamente global sin fisuras en los próximos años, con toda seguridad. No conocía eso. Es bien interesante. La pregunta sería, ¿y Colombia ahí cómo? Sempertex puede empezar a mandar globos. Pues primero, que yo sepa, en Colombia no hay hoy en día un desarrollo nacional de ese tipo. A nivel experimental se han hecho en algunas universidades, la Fuerza Aérea, pero son globitos más pequeños. Esto de lo que estoy hablando hay varios tipos de hubs. Unos son tipo globo, otros son tipo aviones no tripulados, que tienen de punta a punta más o menos 70, 100 metros de ancho. Los globos pues, pueden ser cosas gigantescas como el tamaño de un edificio o mucho más.
Y en Colombia no conozco ningún desarrollo. Ahora, las empresas que están desarrollando esta tecnología están principalmente en los Estados Unidos, Reino Unido, Japón y China. Estas empresas están desarrollando estos proyectos, todas sin excepción alguna, bajo un objetivo de tener un mercado global. Y a ustedes que les encanta la regulación y el derecho, ahí viene otra cosa. Y en las empresas globales de telecomunicaciones, que es lo que le pasa a los satélites, que es lo que le pasa a las hubs. Hay algunas pequeñas, digamos, limitaciones administrativas, y es que entonces estas empresas que son tan grandes tienen que empezar a registrarse localmente en cada país, someterse a toda la jurisdicción, y eso genera una barrera y tarda las empresas en llegar precisamente por ese tipo de registros que muchos van más allá del sector de las TIC. Tiene que ver con estatuto tributario, tiene que ver con registros comerciales, mercantiles, cámaras de comercio, etc. Pero las hubs están siendo diseñadas exactamente bajo la misma premisa. Estos negocios, termino con esto, muchachos, tienen una cosa y es que son financieramente viables si funcionan a escala global. Las telecomunicaciones es un mercado de volumen. Las terrestres pueden ser rentables con mercados nacionales, pero estas tecnologías no son rentables bajo ningún mercado nacional. O son globales o no rentan. Oigan, yo no me quería quedar con esta pregunta. Yo sé que ya se nos está agotando el tiempo, pero es que, dado que usted tiene ese insight tan interesante, ¿qué piensa usted? Hay una temática que hemos manejado mucho con otros invitados al podcast, que tiene que ver con un concepto que se llama Fair Share, que obviamente usted conoce perfectamente. Y la idea sería saber cuál es esa discusión, no tanto resumir en qué consiste, yo creo que eso más o menos ya lo hemos podido explicar, pero para la tía está bien que lo haga de manera muy corta, pero ¿cuál sería su posición respecto de eso? Ya que estamos hablando de este nivel. Se la mandó bajita, ¿no? Ya la última pregunta, pero fuerte. Bueno, a ver, ¿qué es el fair share para la tía? No. Los usuarios hoy en día utilizan Internet no per se porque el Internet exista. No per se porque pues hay que tener Internet porque sí. Utilizan el Internet porque el Internet es una, permítanme la expresión, simple herramienta que me permite acceder a otras cosas. Esas cosas son aplicaciones en la nube, software o contenidos. En contenidos pues está páginas web, películas, correos electrónicos, bueno, cualquier cosa que uno pueda visualizar en esta red de redes. Y eso es la razón por la cual los usuarios compran Internet. Un usuario no compra Internet porque qué chévere tener Internet. O sea, Germán, como el cuadro que usted tiene ahí, ¿qué funcionalidad tiene? No, pues adorna su oficina y le parece, es agradable para la gente que lo visita y los clientes, etcétera. No, la gente compra Internet porque accede a esta otra capa de posibilidades. Entonces hay una gran discusión en el mundo de las redes hoy, como las telecomunicaciones se está convirtiendo en un commodity, no por nada bueno ni nada malo, sino porque es una evolución tecnológica normal. ¿A dónde está pasando el valor agregado de la tecnología? Es decir, lo que renta, genera plata para las empresas, pues a las aplicaciones y contenidos. Pero claro, ¿quién ha hecho la inversión y quién ha hecho el despliegue de las redes de telecomunicaciones? Los operadores. ¿Y qué nutre el ingreso de los operadores? Lo que pagan los usuarios. Pero resulta que lo que pagan los usuarios cada día es más bajito porque es un commodity, ¿sí? Que, haciendo para la tía, un commodity es el ladrillo y la aplicación sería la casa, el edificio, el apartamento construido, el puente, la carretera. El ladrillo solo per se no tiene ningún valor, lo que tiene valor es porque con él construyo una casa. Entonces los operadores de telecomunicaciones lo que han dicho es, oiga, venga, esta ecuación financiera aquí está como extraña. Yo invierto, mantengo, asumo el riesgo. Mi servicio cada vez es más barato por una evolución tecnológica. Y este otro señor, simplemente por allá alojado en un data center, en un centro de datos, alberga una aplicación, un contenido, la saca al estadio, todo el mundo la consume. Lo que ese señor produce es lo que llena de tráfico mis redes, pero mi usuario a mí me paga cada vez más poquito y él me compra a mí es para verlo al otro. Pues sería justo, Fer, que las aplicaciones me paguen a mí también porque curse. Eso dicen los operadores de telecomunicaciones. Las aplicaciones que son necesarias, porque eso es lo que realmente ha apalancado en las telecomunicaciones, ha llevado a los grandes impactos económicos positivos con la tecnología, pues dicen, señor, pero es que usted sin mí no existiría, o la gente no lo necesitaría tanto, porque hoy en día la gente lo necesita más, es porque ya yo básicamente facilito la vida en todos los sentidos de lo que necesita una persona y un ser humano.
lo cual también es cierto. Entonces, aquí hay un punto en el que ambas partes tienen razón y lo que yo creo que hay que analizar, y no me voy a mojar con una posición, sino más bien con un punto de análisis, es lo que hay que analizar es qué es lo importante. Aquí hay dos elementos que hay que analizar de fondo y hay que cuestionar. El primero es lo que sí tiene que pasar es que haya un mercado sostenible, ¿sí? Que haya un mercado que permita que todo siga funcionando. Ahora, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Es la gran pregunta. Pero cuando usted dice fair share, Nicolás, lo que hoy en día se habla de fair share se asocia a la necesidad de los estados de intervenir con la regulación, la relación entre la aplicación y el operador de telecomunicaciones. Pero ojo, hay acuerdos a veces entre proveedores de contenidos, aplicaciones y los operadores de telecomunicaciones que no son regulados, sino a eso se está dando solo por la dinámica del mercado. Ahí entra otro elemento, que son las leyes de neutralidad tecnológica o neutralidad en la red, perdón, que cuestionan el hecho de que entonces si algunos pagan y otros no, entonces los pequeños emprendedores, claro, elemento que también es válido contemplar. Entonces creo que hay que dar una discusión mucho más amplia que puede o no pasar por una intervención regulatoria. Yo me inclino a que no tanto, pero hay que analizarlo. Pero lo segundo es que lo que estamos viendo acá es la evolución normal de los mercados. ¿Será que los operadores de telecomunicaciones deben replantearse su estructura, por ejemplo? Deben migrar hacia unos operadores que ofrezcan un valor agregado a los usuarios y a lo mejor también participar de este mercado. ¿Será que primero se puede permitir simplemente grandes acuerdos entre privados antes de hacer una intervención? Porque acuérdense que ustedes que han participado mucho en regulación saben que la intervención regulatoria es como meterle el dedo a un vaso con agua. Si se lo meto, pues el agua se mueve. Claro, el efecto puede ser para bien o puede ser para mal. Entonces, ese tipo de intervenciones, que es lo que hoy se discute y se llama fair share, es una intervención regulatoria para que las aplicaciones paguen a los operadores, ¿de verdad generar un efecto positivo en los usuarios? Yo no sé, y por eso no les digo, yo sé que, perdónenme el resto de la conversación me he lanzado siempre hacia tomar una postura, pero acá creo que lo responsable es entender muy bien la dinámica. En efecto, los operadores de telecomunicaciones necesitan recuperar sus inversiones. Los satélites, las hubs, esos tres elementos de los que yo le hablaba ahora. Pero la humanidad también necesita los contenidos y aplicaciones de manera asequible. Entonces pensemos si una regulación de esa aumenta el costo de esto. Puede pasar. Pero también es cierto que si los operadores no son sostenibles, pues puede haber un riesgo en la calidad de las redes, de pronto no se actualicen tan rápido, no sean tan buenas. Pero también es cierto que ¿será que aquí hace falta hacer algo? ¿Será que esto es una evolución normal parecida a la evolución de las cartas, a la telefonía, al correo electrónico, a las redes de internet, en que indiscutiblemente hay mercados que van desapareciendo no porque uno quiera o no quiera, sino porque simplemente la evolución tecnológica lleva a que mercados desaparezcan, porque eso es lo que ha hecho la tecnología. Hay mercados que desaparecieron. Luego, Nicolás, ese es mi tema con el fair share. Creo que hay que hacer el análisis. A veces creo que también se le ha dado más impulso del necesario. Creo que hay que analizarlo con responsabilidad. Y hay que ser responsable con los operadores y también con las aplicaciones, porque al final ninguno existe sin el otro. Pues hombre, muy, muy interesante la discusión. Ya nos quedamos cortos de tiempo. Lástima que no podamos seguir alargando la conversación. Sería bueno que se comprometiera usted a acompañarnos en un episodio posterior. Una segunda parte. Porque lo cierto es que todavía hay muchísimos otros temas que no hemos agotado. Pero Iván, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por darnos todos estos elementos. Yo creo que la tía de Germán Mi tía va a resultar siendo una experta. le quedan muy claras muchas cosas que antes no. Pues esperamos de verdad tenerlo de vuelta y bueno, este será otro episodio más. Muchas gracias a todos por Muchas gracias. su sintonía. Gracias, Iván. No, muchachos. Germán, Nicolás, muchas gracias. Contento de estar acá. Cuenten conmigo. Depende de ustedes. Me vuelvan a invitar con muchísimo gusto. Vengo acá y conversamos y
De verdad que creo que es un espacio ya para finalizar y los felicito, muy interesante. No recuerdo yo recientemente en Colombia a nivel local un espacio de este tipo contado por personas que han transcurrido por todos los niveles, digamos, del sector privado, público, en diferentes instancias, SIC, CRC, Ministerio, DNP, otros sectores, incluso la economía. Ustedes como abogados también se dedican a otras cosas diferentes al mercado de telecomunicaciones. Entonces, creo que es importante porque son temas que tienen un impacto sobre toda la población, pero justo de estos temas es lo que menos contenido se encuentra en las redes. Por tanto, los felicito, muchas gracias y cuenten conmigo para otro espacio. Gracias. Entonces, ya.